Gloria al Señor. Nos ponemos en pie, mis queridos hermanos, esta mañana. Y para nosotros es un privilegio poder tener dentro de la iglesia, en el culto de las 9 de la mañana, al pastor Joel Fuentes, a quien queremos que le dé un fortísimo aplauso. Usted ya lo conocerá muy bien. Pastor, adelante con la predicación. Bienvenido. Dios los bendiga, amados hermanos. Le voy a invitar a que abra su Biblia antes de orar. Vaya conmigo, por favor, a un libro muy conocido, que es el libro de Josué. Le invitaré a que meditemos en el capítulo 1 de Josué. Leemos la palabra de Dios y luego oraremos para que Dios hable a nuestras vidas. Si ya lo encontró, me da un fuerte amén. Libro de Josué, Antiguo Testamento, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8. ¿Lo tenemos, iglesia? Lea en voz alta la palabra de Dios en esta mañana. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. 5. Nadie te podrá, amén, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué dice, iglesia? No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. El 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, gracias, porque tu palabra es perfecta, tu palabra transforma, tu palabra cambia, porque tu palabra, Señor, es la que todo ser humano necesita tener para conocerte, para cambiar y para poder tener una vida eterna que a través de Jesucristo tú has prometido. Oramos en esta mañana para que nos hables, para que nos llenes de tu amor, de tu paz, para que también traigas a cada corazón, Señor, aliento, ánimo, pero también, Señor, que puedas confrontar nuestra vida para hacer los cambios correctos, para vivir la vida que tú esperas que vivamos como hijos tuyos que somos aquí en la tierra. Te alabamos en esta preciosa mañana y pedimos tu dirección y tu aprobación, porque los méritos únicos de Cristo Jesús oramos en esta mañana. Amén y amén. Cuando leemos la palabra de Dios en Josué, estamos acostumbrados, iglesia, a apropiarnos en las promesas, en la bendición, en la tierra prometida. Y nos encanta leer las porciones de que Dios tiene promesas, tierra prometida, donde fluye leche y miel. Nos encanta saber que Dios estará con nosotros todos los días. Nos encanta apropiarnos de todas las promesas a través de la Biblia. Pero la gran mayoría olvidamos unos versículos de lo que hemos leído, que es la clave, la base del éxito que este hombre de Dios llamado Josué tuvo para poder hacer todo lo que Dios le mandó. La iglesia de hoy está siendo atacada a nivel mundial. Estamos en tiempos difíciles. Según las profecías bíblicas, estamos en tiempos, escúchame bien, de la apostasía, donde muchos están abandonando la fe por no conocer el libro sagrado de la palabra de Dios. Este hombre Josué recibió la palabra de Dios y él decidió hacer la suya para poder hacer la voluntad de Dios y honrar al Dios que usted y yo hoy ya conocemos. Pero la sociedad, el diablo mismo, nuestro enemigo, está cambiando y sacando nuestro corazón de la palabra misma. Y es ahí donde quiero que ahora usted y yo reflexionemos y volvamos a vivir y hacer como lo que Josué hizo. Volvió su corazón, puso su corazón en las palabras sagradas de parte de Dios. Porque usted, hermano,
al igual que yo, estamos en una sociedad totalmente distante de la voluntad de Dios. Hace pocas semanas, en junio, la última semana de junio, en nuestro país hubo una marcha, un desfile grande. ¿Qué sucedió ese día? Algunos de ustedes se dieron cuenta. Una marcha levantando lo que es un movimiento que va en contra directamente de la palabra de Dios. Y muchos estaban felices y alegres de eso. Pero escúcheme, muchos de nosotros seremos asediados para perdernos de la verdad de Dios. Y es ahí donde quiero que meditemos. Porque este hombre Josué nos dará la mejor lección para poder tener éxito y bendiciones en nuestra vida si volvemos nuestro corazón a la palabra de Dios. Hemos titulado este sermón, Volviendo nuestro corazón a la Biblia. ¿Puede decir eso conmigo? Volviendo nuestro corazón a la Biblia. Es lo que todos necesitamos en esta mañana, hermanos. Porque usted podrá saber de Biblia, pero posiblemente no estemos viviendo lo que la Biblia dice. Y es ahí donde quiero que se enfoque en el versículo 7 y el versículo 8 en este momento. Escúchame bien, todas las promesas, toda la bendición de Dios a Josué se marca en estos dos versículos para que Dios respaldara y Dios cumpliera todo lo que había prometido a los padres de Israel para esa generación. Estaba en que Josué se mantuviera fiel a la voz, a la revelación de Dios ya dada, que era el libro de Moisés en ese momento. Pero este mensaje sigue vigente para usted y para mí hoy. Pregunto, ¿cuánto necesitamos milagros de Dios? ¿Cuánto necesitamos sanidad para nosotros o cualquier familiar? ¿Cuántos tenemos familias destruidas? ¿Cuántos padres tienen hijos que están abandonando a Dios? Usted y yo necesitamos en esta mañana volver nuestro corazón en la Biblia como Josué lo hizo para comenzar a ver los cambios que Dios ha prometido a aquellos que le buscan. Y lo primero, hermano, que quiero que veamos es, mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7. Escúcheme, dice la palabra de Dios directamente a Josué. Solamente, ¿qué dice, iglesia? Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios pide esfuerzo y valentía? Hemos tomado este pasaje solamente para decir, esfuérzate y sé valiente para hacer las cosas que te propones en tu vida. Tú naciste para triunfar. Claro que sí, pero escuche, el mensaje de Dios en este versículo dice algo diferente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Lea conmigo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y escuche, y sé muy valiente. ¿Para qué, iglesia? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dios, de una manera directa, le está diciendo a este siervo Josué, esfuérzate, pero no solamente para ser bueno en la vida. Esfuérzate no solamente para ser buen padre, buen trabajador, buen estudiante. Esfuérzate y sé muy, muy valiente para hacer todo lo que dice el libro de la ley. Pregúntese, ¿por qué Dios pidió esfuerzo y valentía para hacer lo que en este libro está escrito? ¿Por qué Dios le pidió a Josué esfuerzo y valentía para vivir conforme a este libro? Porque el ser humano, usted y yo somos malos por naturaleza. Porque usted y yo, dice Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay ni uno bueno. Todos nos desviamos, todos buscamos lo malo, todos queremos caminar lejos de Dios. Y si algo a usted y a mí nos va a costar todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga, es depender de lo que la Biblia ya dijo. Y por eso Dios dice a Josué, esfuérzate, pero escuche, y sé muy valiente para hacer conforme lo que en ese libro ya fue escrito. Pregunto, hermanos, levanten la mano, ¿cuánto nos cuesta leer la Biblia? Gloria a Dios, porque hay poquitas manos, los demás se deleitan día y noche, ¿verdad? Amados hermanos, el enemigo sabe que mientras usted y yo dependamos de lo que aquí dice, seremos, escúchame bien, una amenaza para el mismo infierno.
Por eso es cuando todo cristiano comienza a leer la Biblia, no han pasado ni 5 minutos y usted tiene sueño. A usted le pesan los ojos, porque el enemigo jamás querrá que usted viva y dependa de este libro de la ley, de este libro que para nosotros ahora es la Biblia. Porque el diablo sabe que es una debilidad para nosotros, porque no queremos depender de ella. Pero Dios le dijo a Josué, y este mensaje está vigente hoy para nosotros. Usted y yo necesitamos, como Josué, ser valientes, esforzados para comenzar a leer la Biblia, aunque nos cueste, aunque nos dé sueño, aunque no nos guste lo que la Biblia dirá. Necesitamos esforzarnos y ser muy valientes, porque es de valientes el depender de la bendita palabra de Dios. Los cobardes no queremos leer la Biblia. Los cobardes no solamente nos quedamos a lo que otros dicen de la Biblia, pero se necesita valentía, se necesita esfuerzo de sacar tiempo en nuestro diario vivir para depender de lo que este libro dice, porque esto es la clave para el futuro correcto y bueno y de bendición que todos anhelamos tener. ¿Cuántos queremos una vida próspera y bendita espiritualmente? Necesitamos aferrarnos con valentía y firmeza en la palabra de Dios. Pregunto, iglesia, ¿es difícil hacer eso? Es de un cristiano el tener que hacerlo. Y usted y yo necesitamos escuchar a Dios y entender que Dios espera que en este día seamos esforzados y valientes para tener los oídos abiertos y el corazón dispuesto para que Dios nos hable y nos diga: necesitas depender de mí, necesitas de mi voz, necesitas de mi palabra bendita, porque son las únicas que te pueden cambiar, son las únicas que te van a transformar, son las únicas que traerán sanidad para tu familia, son las únicas que te levantarán. No hay nada más fuera de la Biblia que no nos ayude a ser benditos a través de ella. Iglesia amada, gloria sea al Señor. La bendita palabra de Dios que recibió Josué lo hizo sabio. Todos conocemos a Josué, el líder guerrero, el conquistador. Pero si usted se va a la Biblia, este mensaje se lo dio Dios a él. Y Josué, más que solamente un líder guerrero, fue un líder espiritual, que mientras sus años de ministerio conquistando reinos, Dios estuvo con él. ¿Por qué? Porque se mantuvo escuchando la voz de Dios. Su ministerio se cree que duró aproximadamente entre 20 y 30 años. Conquistó 31 reinos y ciudades. Y trajo prosperidad al pueblo de Israel. Heredaron la tierra, la repartió y Dios estuvo con él. Josué es un modelo de un cristiano a la cual debemos nosotros de imitar. Y Josué terminó viejo, pero bendecido. Y el tiempo que Josué estuvo como líder espiritual y líder de guerra, escúchame, fue la mejor época de Israel en prosperidad, en bendición. La gente miraba a Israel y quería lo que Israel tenía, porque había un líder que dependía de la palabra de Dios. Si tú quieres que tu familia sea de bendición, uno necesita a Dios, un esforzado, un valiente en la palabra de Dios para cambiar y transformar una generación. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos a través de Josué en el versículo 7? A esforzarnos y ser valientes. ¿Para qué, iglesia? Para leer y depender de la palabra de Dios. Hágame un favor, el que está a la par, dígale: te es necesario esforzarte y ser valiente para leer la Biblia. No es fácil y nos costará. Pero no importa que nos cueste, porque sabemos que ahí está la bendición, la paz y el gozo para nuestra vida. Pero escúcheme algo más. ¿Qué encontramos en este pasaje bíblico? No solamente encontramos que Dios pide que se esfuerce y sea valiente. No, hermano, no será fácil, pero tenemos que hacerlo. Porque si Dios lo pide y si Dios lo está diciendo a Josué, es porque es importante y porque ahí está la bendición y la vida para nosotros. Pero siga leyendo conmigo. Escúcheme bien también los segundos que Dios nos habla a través de Josué para hoy, para no dejarnos engañar, sino vivir de la palabra de Dios.
Mire lo que dice la parte segunda del versículo 7. Nunca dice, léalo por favor conmigo. Lo segundo que tenemos que aprender, nunca apartarnos de la palabra de Dios y jamás dejar de hablar de ella. La segunda parte del versículo 10 se dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y mire lo que dice la parte primera del versículo 8. Léalo conmigo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aparte de ser esforzado y valiente en la palabra de Dios, ¿qué más pide Dios a Josué? No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y en el versículo 8, ¿qué le dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa eso, iglesia? Josué recibió una orden de Dios y Dios le dijo, por favor, esta ley que yo te doy y las palabras que te estaré diciendo, por favor, no te desvíes de lo que te estoy diciendo. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Mantente firme en el camino que la misma Biblia te trazará. En el camino que yo mismo te trazaré. Y dice, nunca, nunca se apartará, ¿qué dice, iglesia? Ese libro de tu boca. Pregunto, ¿cuántos en nuestra casa leemos en familia la palabra de Dios? No todos, la gran mayoría quizás. Lo que Dios estaba diciéndole a Josué es, primeramente, mantente firme caminando en la dirección que la misma palabra te dirá, que mi misma voz te indicará. Y sobre todo, mientras caminas en firmeza conforme la guía que yo te doy, mantente hablando de ella, recítala. Y eso lo sabía Josué porque Moisés lo dice. Y dice, estas palabras estarán en tus hijos y las repetirás a los hijos de tus hijos. Y estarán y las llevarás como adorno. Porque para un judío, para un israelita era importante haber recibido la palabra de Dios. Para la iglesia de Cristo debería ser todavía aún más, porque dependemos de ella, porque en ellas hay palabras de vida eterna. En nuestra casa debería de estarse predicando la palabra de Dios. Sí, hermano, pero no hay pastores. Usted es el sacerdote o la sacerdote en el hogar, hermano, padres y madres de familia. En nuestra casa debe de haber palabra de Dios hablada. En otras versiones este pasaje dice, y releerás la ley de Dios andando en el camino. Pero en la casa no se habla de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque venimos acostumbrados a que solamente en la iglesia o en la radio voy a escuchar algo de Dios. Déjeme decirle, este mandato Dios se lo dio a un hombre dispuesto a volver su corazón a la Biblia, al mensaje de la ley de Dios. Todos acá tenemos la responsabilidad de mantenernos firmes según la palabra de Dios. Todos tenemos la responsabilidad, escúcheme bien, de hablar la palabra de Dios. ¿Y a dónde? Primeramente en nuestra casa, que es nuestra primera iglesia. Y es donde todos tenemos la responsabilidad de comenzar a hacerlo. Amados hermanos, tengo que decir una verdad. No hay milagros, no hay sanidades que vengan de gratis. Dios siempre dará condicionantes para hacer su voluntad en tu vida. La condicionante de Josué en esta porción es lo que estamos meditando. Esfuérzate y sé muy valiente. En segundo lugar le dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Nunca se apartará este libro de la ley. Haciendo eso, Dios iba a comprometerse en que ellos heredaran la tierra prometida, en que ellos conquistaran los reinos. Dios nunca nos regalará nada porque nos creemos buenos. Dios nos bendecirá siempre y cuando dependamos de la bendita y sagrada palabra de Dios. Todos queremos las bendiciones. Todos queremos la tierra prometida. Esa tierra prometida vendrá. Sí vendrá. Pero hasta que nosotros aprendamos a depender de vivir, de leer y de esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, que es su palabra.
No puedo decirte otra cosa. Es así como Dios trabaja en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque Dios no es alcahueto como usted, como yo. Dios es santo, es impecable. Dios es todopoderoso. Dios es justo y dará justa retribución a aquellos a cuales nos abocamos a Él. Amados hermanos, padres, madres, hijos, es tiempo de volver nuestro corazón a la Biblia. Y para volver nuestro corazón a la Biblia es necesario comenzar a ser valientes y esforzados para meditar, para leerla. Es importante que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra y que nunca se aparte este libro de nuestra boca. Es tiempo de aferrarnos a la verdad de Dios. Haré una pregunta sencilla. ¿Cuántos tenemos aquí celulares inteligentes? ¿Cuántos tenemos celulares, hermanos? Todos, ¿verdad? La gran mayoría, todos andamos de estos tipos de celulares. ¿Qué pasaría si en esta mañana, en la salida, los diáconos le dijeran, hermanos, lamentablemente tienen que dejarme todos ustedes los celulares? ¿Quiénes los dejaríamos? Nadie. Porque estamos aferrados a ellos. Porque dependemos de este celular. Es más, si yo ahorita le preguntara, mire, alguno de ustedes, por favor, regálame tu celular, quiero ver lo que andas ahí. ¿Quién tendría la valentía de entregármelo para ver todo lo que ahí tiene? Serían pocos. Porque estamos aferrados a un equipo electrónico. Qué bueno que fuéramos así de aferrados a la palabra de Dios. Pero lamentablemente la palabra de Dios la dejamos como cualquier cosa porque no somos esforzados ni valientes. En las iglesias siempre se encuentran Biblias. Porque alguien las dejó olvidadas, porque no está aferrado a la Biblia, porque son más importantes otras cosas. Para Josué no era así. Para Josué la palabra de Dios oída y la palabra de Dios ya escrita era lo más importante. Y esa fue la clave de su vida aquí en la tierra. Fue la etapa más próspera. La gente lo siguió porque vieron en él alguien esforzado y valiente para vivir y hacer la voluntad de Dios. Lo tercero que quiero que aprendamos en esta mañana es lo siguiente. Usted y yo necesitamos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Mire lo que dice el versículo 8, por favor, la segunda parte. Sino que de día y de noche, ¿qué dice, iglesia? Meditarás en él. ¿Qué es meditar? Meditar no es solamente leerla, ya lo hicimos antes. Meditar es escudriñar la palabra, es meterse a la palabra e indagar qué me está diciendo Dios a mí. Meditar en ella es abrir la palabra de Dios, leer un versículo, un pasaje bíblico, un libro y comenzar a preguntarse, Dios, ¿qué me está diciendo a través de estas palabras? Dios, ¿qué significa este mensaje para mi vida, para mi familia? Meditar es preguntarle, Dios, este versículo, ¿qué significa para mi corazón? Y comenzar a preguntar a Dios respuesta a través de esa lectura. Meditar en la palabra de Dios no es solamente quedarse con las dudas porque ya leí, no, es leerla y si hay dudas buscar orientación para que Dios me dé el mensaje a mi corazón que necesito entender, escuchar de parte de Él. La mayoría venimos, escuchamos un mensaje y decimos amén. Y agarramos una palabra que nos satisfizo nuestro corazón. Pero no indagamos qué me quiso decir Dios con eso. Meditar es indagar, profundizar en el mensaje revelado de Dios. En Esdras capítulo 7, versículo 10, maravilloso lo que allí se habla de Esdras. Dice la Biblia, y Esdras había propuesto en su corazón inquirir en la ley de Jehová. Wow, un hombre que decidió poner su corazón para meterse a ahondar y profundizar en la palabra bendita de Dios. ¿Cuántos profundizamos en la palabra de Dios? La mayoría dice, no, para eso están los colegios. No, todos somos llamados a meditar, a indagar y profundizar en las verdades de Dios. Porque este libro, escúcheme, es la mente de Dios para usted y para mí revelada. Esta Biblia es la que nos va a transformar y todos tenemos la capacidad
de entender lo que aquí dice. ¿Por qué? Porque en usted y en mí hay alguien que se llama Espíritu Santo de Dios. Y Él, dice la Biblia, nos guiará a toda verdad. Nadie puede decir, no, yo no entiendo. Sí puedes entender si tienes al Espíritu Santo. Si has propuesto tu corazón para esto, Dios te va a hablar y bendecir tu vida. Para volver nuestro corazón a la Biblia, hay que ser esforzado y valiente. No hay que desviarnos ni a diestra ni a siniestra, y nunca apartarnos de lo que de nuestra boca este libro de la ley. En tercer lugar, hemos dicho, para volver nuestro corazón a la Biblia, hay que meditar en la palabra bendita de Dios de día y de noche. ¿Y qué significa de día y de noche? Siempre, siempre, siempre meditar en la bendita palabra de Dios. ¿Cuántas horas tenemos de un día diario? 24 horas, ¿verdad? Y yo preguntaré, ¿cuánto nos sobra 1 o 2 horas para desperdiciarlas? ¿Verdad que casi nadie tiene tiempo para desperdiciarlo? Estamos tan afanados que cuando venimos a sentir ya es de noche. Y no sabemos que el día siguiente viene otro más trabajo y muchas actividades. Escúcheme, el tiempo lo hizo Dios. Y usted y yo tenemos la responsabilidad y obligación de leer la Biblia, esforzarnos, de meditar en ella día y noche. Día y noche. Algunos dicen, bueno, yo busco mejor la mañana porque no hay mucha bulla, pero también te falta la noche, amado hermano. Eso dice la Biblia. Porque la Biblia es para todo momento y todo tiempo, si tú quieres ser transformado. Y en cuarto lugar, ¿qué nos dice este pasaje bíblico? Escucha bien lo que dice el versículo 8. De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué, hermanos? Para que guardes y hagas conforme, léalo conmigo, porque esto es maravilloso. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él. ¡Wow! ¿Qué dice este pasaje? Para que guardes y hagas acción. ¿Conforme a qué, iglesia? A todo. Una parte, un poquito. ¿Qué dice la Biblia? Para que hagas todo lo que en ella está escrito. ¿Cuántos nos esforzamos haciendo lo que la Biblia dice? Todo lo que la Biblia dice. Ay, hermano, por favor, no sea tan religioso, no sea tan cuadrado. Usted sabe que uno no es perfecto. Perdóneme, la Biblia dice todo lo que en ella está escrito. Y si Dios dice todo, es todo. ¿Y eso qué significa? Gloria sea al Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que la Biblia no da oportunidad para nuestra flojera espiritual. Eso está diciendo que Dios no trabaja a medias tintas. Eso significa que Dios no le agrada escuchar las excusas. Ay, Dios, tú sabes que yo soy débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dios pide que vivamos esforzándonos para hacer todo lo que en el libro de la ley, en la misma Biblia está escrito. Y cuando Dios dice todo, amados hermanos, hermanas, iglesia amada, es todo. Nadie puede decir, es que yo así soy. No, no, no. Porque tu deber y el mío es entender lo que Dios ya dijo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por ende tú tienes una nueva oportunidad de vida para vivir todo lo que la Biblia dice para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos queremos la prosperidad y el éxito y las bendiciones? Amén, ¿verdad? Pero ¿cuántos queremos hacer toda la voluntad de Dios? Es allí donde muchos nos quedamos en el examen. Queremos el regalo, pero no queremos pagar el precio por el regalo mismo que Dios ya nos dio. Todos queremos el milagro, pero nadie quiere el esfuerzo para meditar y vivir bajo la palabra de Dios.
Queremos un matrimonio restaurado, queremos una familia nueva, pero nadie quiere pagar el precio de depender de lo que la Biblia dice. Y es tiempo, iglesia, es tiempo de ser la diferencia, como la Biblia dice, ser la sal, ser la luz para los demás. La gente tiene que anhelar ser como nosotros. No porque somos más, no, porque seremos la luz y la sal que ellos no tienen porque no se han rendido a los pies de Cristo. Necesitamos, debemos de practicar la palabra de Dios. Para volver nuestro corazón a la Biblia, debemos de ser practicantes de lo que el mensaje de Dios dice. Jesucristo lo dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna. ¿Cuántos queremos esa vida eterna? Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos depender de ella, porque es ahí donde está la vida para nosotros a través de Cristo. Ahora bien, iglesia, hemos aprendido 4 principios de un hombre de Dios. Y escúcheme bien, si usted y yo decidimos en este día dar un paso a la vez, Dios nos ha de bendecir. Dios nos ha de bendecir. Terminando con esto, Josué, un hombre de Dios. Estos 2 versículos hizo la clave de su vida. Y en su ministerio fue de bendición y de prosperidad, la mejor época de Israel. Al punto que ya para graduarse de su ministerio de liderazgo pastoral, de guía espiritual, de liderazgo como guerrero, él llegó a decir unas palabras maravillosas porque Dios estuvo con él. Y le voy a invitar a que busque Josué 24:15 y con esto terminamos. Josué 24:15. Y esa es la culminación del ministerio de Josué. Lea por favor conmigo qué dice el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dice Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Para que usted y yo podamos decir eso, necesitamos volver nuestro corazón a la Biblia. ¿Y sabe qué respondió el pueblo? Sí, a Jehová serviremos, porque vieron a un líder que le creyó a Dios y vivió bajo su palabra misma. Los milagros vendrán, iglesia. Los milagros vendrán si usted y yo nos volvemos con nuestro corazón a la Biblia. Porque el final de los versículos 7 y 8 dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien para gloria de Dios. Si volvemos nuestro corazón a la Biblia, nos estaremos volviendo a Dios y Dios obrará a favor nuestro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad y por el privilegio que nos das, Señor, de poder predicar, declarar lo que tu palabra dice de una manera especial a nuestra vida. Y hoy aquí hay gente, hay amigos y hay hermanos que necesitan hoy, Señor, de tu favor y tu gracia. Pero que cada uno de los que estamos hoy acá decidamos depender nuevamente de la palabra de Dios para ser restaurados. Te pedimos, Señor, que ahora vuelvan a ser en nosotros un despertar, una pasión y un deseo por tu bendita y sagrada palabra, para que volvamos a ella, para ser transformados por ella. Porque aunque sé que costará, deseamos en esta mañana conocerte y disfrutarte más. Jesús, habla a nuestras vidas, llena nuestros corazones y trae sobre aquel que aún no te conoce arrepentimiento para entregar su vida a ti en esta oportunidad. Iglesia, yo le invito a que ore donde usted está ahí paradito en reverencia a Dios y en oración le pida al Señor volver a su palabra, volver su corazón con sencillez y humildad para depender de ella. Y si en esta oportunidad hay aquí amigos que aún no han entregado su vida a Jesús, amigo,
Necesitas rendirte. Esta palabra te va a cambiar y transformar. Lo ha hecho con miles y millones de personas. Lo hizo conmigo y me dio una nueva vida, un nuevo camino y una vida eterna. Si hay entre nosotros amigos, no te vayas sin recibir el mensaje de la palabra y hacer el regalo tuyo, la salvación a través de Jesucristo. Muchas gracias, pastor. Seguimos invitando a los amigos a venir a los caminos del Señor. Por favor,